Múnich, Alemania, 1978. Una mujer de 60 y tantos años camina despacio por el mercado semanal, con una bolsa de tela en la mano y una sonrisa amable para los vendedores que ya la conocen de años. Se llama Hildegard Lachert, aunque los vecinos del barrio simplemente la llaman la señora Hilde. Vive sola en un departamento pequeño pero ordenado, con macetas en la ventana y fotografías de niños en la repisa. Sus compras son modestas, su ropa es sencilla, su vida parece la de cualquier abuela alemana de posguerra. Nadie le pregunta nada, nadie sospecha nada. Lo que no saben sus vecinos es que esa mujer, esa abuela de macetas y sonrisa apacible, fue una de las guardianas más temidas del campo de concentración de Majdanek, donde los prisioneros la llamaban la feroz por las palizas que propinaba con sus propias manos. Y lo que tampoco sabe casi nadie es que Hildegard Lachert tuvo hijos, que esos hijos crecieron, que hoy esos hijos tienen sus propias familias y que cada uno de ellos carga de maneras distintas y devastadoras con el peso de un apellido que huele a ceniza. Esta es la historia que muy pocos quieren contar, no la historia de los crímenes, que ya ha sido documentada, juzgada y grabada en los libros, sino la historia de lo que viene después. La historia de los hijos y nietos de las guardianas nazis, de esas mujeres que sirvieron al Tercer Reich en los campos de concentración y que, al terminar la guerra, muchas de ellas regresaron a sus casas, formaron familias, tuvieron bebés que se convirtieron en personas que fueron a la escuela, hicieron amigos, se enamoraron, y en algún punto de sus vidas descubrieron algo que ningún libro de texto les había preparado para enfrentar. Descubrieron quién había sido su madre. Para entender lo que viven hoy esos hijos, hay que entender primero cómo fue posible que sus madres regresaran a la normalidad, porque eso, en sí mismo, ya es una historia perturbadora. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en mayo de 1945, Alemania era un país en ruinas físicas y morales. Millones de muertos, ciudades bombardeadas, una infraestructura destruida y un sistema de justicia que apenas comenzaba a reconstruirse. En ese caos, miles de perpetradores del régimen nazi, entre ellos centenares de mujeres que habían servido como guardianas en los campos, simplemente desaparecieron entre la población civil. Algunas cambiaron de nombre, otras se mudaron a ciudades donde nadie las conocía. Muchas se casaron rápidamente, adoptaron nuevos apellidos y comenzaron a construir identidades que no tenían nada que ver con lo que habían hecho entre 1939 y 1945. Las guardianas nazis, conocidas en alemán como Aufseherinnen, fueron reclutadas mayoritariamente de la clase trabajadora y campesina alemana. El régimen ofrecía trabajo estable, un uniforme, estatus social y un salario decente en una época de crisis económica. Miles de mujeres se presentaron voluntariamente, recibieron entrenamiento en el campo de Ravensbrück y fueron enviadas a diferentes campos del sistema nazi, desde Auschwitz hasta Bergen-Belsen, desde Majdanek hasta Stutthof. Una vez ahí, algunas cumplieron sus funciones de manera mecánica y distante. Otras, un número que los historiadores todavía discuten, se convirtieron en perpetradoras activas de violencia. Golpeaban a las prisioneras, organizaban selecciones para las cámaras de gas, participaban en ejecuciones, y algunas se especializaron en formas de crueldad que los testimonios de sobrevivientes describen con un detalle que hiela la sangre. Pero al terminar la guerra, muchas de esas mujeres simplemente volvieron a casa, y en casa tuvieron hijos. Esa es la parte que durante décadas quedó en silencio, porque hablar de los hijos de los perpetradores significaba hablar de los perpetradores mismos, y Alemania tardó mucho tiempo en querer hacer eso. El llamado silencio de posguerra no fue solo un fenómeno social, fue una estrategia familiar. Los abuelos no hablaban de la guerra, los padres no preguntaban, y los hijos crecían en casas donde había fotografías guardadas en cajones, uniformes que nadie mencionaba y preguntas que aprendieron desde pequeños a no hacer. El psicólogo alemán Harald Welzer publicó en 2002 un estudio fundamental titulado Opa war kein Nazi,
que en español sería algo como El abuelo no era nazi. En ese trabajo, Welser y su equipo entrevistaron a cientos de familias alemanas y documentaron algo que muchos ya sospechaban, pero pocos habían podido probar científicamente, que la transmisión de la memoria familiar en Alemania estaba sistemáticamente distorsionada. Los nietos recordaban a sus abuelos como víctimas, como resistentes, o simplemente como personas que no sabían nada de lo que ocurría en los campos. Incluso, cuando la evidencia histórica demostraba lo contrario, las familias construían narrativas alternativas que protegían la imagen del antepasado y, por extensión, la identidad propia. Imagina crecer siendo el hijo o la hija de una mujer que un día, cuando tú tienes 12 o 15 años, aparece en los periódicos. Imagina que un maestro te muestra una foto de tu madre en uniforme frente a las alambradas de un campo de concentración. Imagina que los compañeros de escuela empiezan a mirarte diferente. Imagina que tu madre llega a casa esa noche y no dice nada, o peor, dice que todo es mentira, que la están persiguiendo, que ella solo cumplía órdenes. Esa es la realidad que vivieron decenas de hijos de guardianas nazis en Alemania, Austria y otros países europeos durante las décadas de los 50, 60 y 70, cuando los juicios contra criminales de guerra comenzaron a aparecer en los noticieros y los nombres de sus madres, de pronto se volvieron noticias. Lo que nadie les preparó para enfrentar es que la identidad de un ser humano no se construye en el vacío. Se construye en relación con los demás y, sobre todo, en relación con las personas que nos crían. Cuando el pilar de esa identidad resulta ser una perpetradora de crímenes contra la humanidad, el edificio entero se tambalea. Y ese derrumbe, según los psicólogos que han trabajado con estas familias, no ocurre una sola vez. Ocurre una y otra vez a lo largo de toda la vida, cada vez que el tema resurge, cada vez que hay un aniversario, cada vez que alguien hace una pregunta. Pero la historia no termina ahí, porque entender cómo llegaron a ese punto exige conocer algo más sobre lo que sus madres hicieron, y por qué el sistema que debía juzgarlas tardó tanto en hacerlo. Para comprender lo que viven hoy los hijos de las ex guardianas nazis, hay que entender primero la magnitud del silencio que heredaron. Y ese silencio no fue accidental. Fue construido, ladrillo por ladrillo, por una sociedad que decidió, de manera colectiva y casi inconsciente, que era más fácil olvidar que recordar. Alemania en 1945 no era solo un país derrotado militarmente. Era un país que había participado, de distintas maneras y en distintos grados, en el mayor crimen organizado de la historia moderna. Y cuando la guerra terminó, millones de alemanes se encontraron ante una pregunta que no tenían forma de responder sin destruirse a sí mismos. ¿Qué hice yo? ¿Qué hicieron los míos? La respuesta que eligieron en su gran mayoría fue no responder. El silencio se instaló en las mesas familiares alemanas con la misma naturalidad con que se instalan los silencios que duelen demasiado para nombrarse. Los padres no hablaban de la guerra. Las madres no explicaban dónde habían estado. Y los hijos, esos niños que nacieron entre 1945 y 1960 en hogares donde había secretos demasiado grandes para caber en una conversación, aprendieron a no preguntar. No porque fueran obedientes o cobardes, sino porque intuían, con esa inteligencia emocional que tienen los niños, incluso cuando no tienen palabras para nombrarla, que había algo ahí que podía romper todo. Ese fenómeno tiene nombre en la literatura psicológica alemana. Se llama el muro de silencio generacional y fue documentado con precisión por investigadores como Dan Bar-On, un psicólogo israelí, hijo de sobrevivientes del Holocausto, que dedicó años de su vida a entrevistar a los hijos de perpetradores nazis. Bar-On encontró algo que lo perturbó profundamente, que los hijos de los perpetradores y los hijos de las víctimas compartían, aunque por razones muy distintas, la misma experiencia del silencio. Los hijos de las víctimas no hablaban porque el dolor era insoportable. Los hijos de los perpetradores no hablaban porque la culpa era inmanejable. Y en ese silencio compartido, ambos grupos crecieron cargando algo que no podían nombrar, algo que moldeó sus personalidades, sus relaciones
y sus decisiones de maneras que tardaron décadas en entender. Lo que resulta particularmente revelador del caso de las guardianas nazis es que el silencio que rodeó sus crímenes fue todavía más profundo que el que rodeó a los perpetradores masculinos. Existe una razón histórica para eso, y es incómoda de admitir. Durante décadas, la sociedad y el sistema judicial europeo simplemente no querían creer que las mujeres podían ser perpetradoras activas de violencia masiva. La imagen cultural de la mujer como cuidadora, como madre, como ser inherentemente más empático y menos violento que el hombre, funcionó como una pantalla protectora para cientos de guardianas que, de haber sido hombres, habrían enfrentado procesos judiciales mucho más rápidos y condenas mucho más severas. Los juicios de Nuremberg, que comenzaron en 1945 y se extendieron hasta 1949, juzgaron principalmente a la élite masculina del régimen nazi, los grandes líderes, los generales, los jefes de las SS. Las mujeres que habían servido como guardianas en los campos quedaron en su gran mayoría fuera del radar judicial inicial. Hubo excepciones, por supuesto. Irma Grese, conocida como el ángel de la muerte de Belsen, fue juzgada en el juicio de Belsen en 1945 y ejecutada ese mismo año. Dorothea Binz, guardiana jefe en Ravensbrück, fue también condenada y ejecutada en 1947, pero estos casos fueron la excepción, no la regla. La mayoría de las guardianas que sobrevivieron la guerra regresaron a sus vidas civiles con una impunidad que hoy resulta difícil de comprender. Y esa impunidad tuvo consecuencias directas para sus hijos, porque si una mujer no fue juzgada, si nunca apareció en los periódicos, si nunca tuvo que pararse frente a un tribunal y escuchar la lista de sus crímenes, entonces sus hijos crecieron sin ese punto de quiebre que, aunque traumático, al menos tenía la virtud de ser explícito. Crecieron en cambio con algo más confuso y más difícil de procesar: la sospecha. La sensación de que algo no estaba bien, de que había preguntas que no debían hacerse, de que ciertos años de la vida de su madre estaban rodeados de una bruma que nadie quería disipar. Rainer Höss es quizás el descendiente de un perpetrador nazi que más ha hablado públicamente sobre lo que significa crecer con ese apellido. Höss es el nieto de Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, el hombre responsable de la muerte de más de 1 millón de personas. Rudolf Höss fue juzgado, condenado y ejecutado en 1947, precisamente en el terreno del campo que dirigió. Pero su familia, su esposa y sus hijos continuaron viviendo. Y Rainer Höss, que nació décadas después, describe su infancia como un laberinto de silencios y medias verdades del que tardó años en salir. En entrevistas que ha dado a medios alemanes e internacionales, Höss habla de cómo descubrió la verdad sobre su abuelo, de cómo esa revelación destruyó su sentido de identidad y de cómo eligió, a diferencia de otros miembros de su familia, no esconder sino hablar, no negar sino confrontar. Pero Höss es la excepción. La mayoría de los descendientes de perpetradores nazis no hablan, no dan entrevistas, no escriben libros, viven con sus apellidos como pueden, algunos cambiándolos, otros mudándose a ciudades o países donde nadie los conoce, otros simplemente construyendo vidas tan ordinarias y tan alejadas de cualquier escándalo público que el pasado familiar queda enterrado bajo capas de cotidianidad. Y eso, según los psicólogos que trabajan con estas familias, no es una solución, es una postergación, porque el trauma no desaparece por ignorarlo, se transforma, se transmite, y aparece, generación tras generación, en formas que a veces no tienen nombre, pero que siempre tienen consecuencias. Lo que los investigadores han encontrado al estudiar a estas familias es que existe algo que podría llamarse una memoria corporal del secreto. Los hijos de las guardianas crecieron sintiendo que había algo en su historia familiar que no podían tocar, y ese sentimiento se instaló en sus cuerpos antes de que pudieran articularlo con palabras. Algunos desarrollaron una hipervigilancia social, una necesidad de ser percibidos como personas absolutamente normales y respetables, como si compensaran con su propia corrección moral algo que intuían,
pero no podían nombrar. Otros cayeron en una especie de parálisis identitaria, una dificultad crónica para construir una narrativa coherente de quiénes son y de dónde vienen. Y todos, sin excepción, tuvieron que enfrentar en algún momento de sus vidas la pregunta que ningún padre ni ninguna madre debería dejarle a un hijo como herencia. ¿Soy responsable de lo que hicieron los míos? Hay una fecha que muchos hijos de ex guardianas nazis recuerdan con una precisión casi fotográfica. No es la fecha en que nacieron, no es la fecha de su primer día de escuela o de su primer amor, es la fecha en que supieron, el día exacto en que el mundo que conocían se partió en dos, y todo lo que creían saber sobre su familia, sobre su historia, sobre sí mismos, quedó cubierto por una pregunta que no tenía respuesta fácil. Ese momento de descubrimiento, ese instante en que la verdad irrumpe en una vida que fue construida sobre una mentira o sobre un silencio deliberado, es quizás la experiencia más definitoria en la vida de los descendientes de perpetradores nazis, y entender cómo ocurre ese momento y qué pasa después es fundamental para entender quiénes son hoy estas personas. Los descubrimientos no siempre llegan de la misma manera. Para algunos, llegó a través de un proceso judicial. La madre o la abuela fue arrestada, juzgada, y el nombre de la familia apareció en los periódicos. Para otros, llegó a través de un libro de historia, de un documental de televisión, de un artículo que alguien encontró por casualidad. Hubo quienes lo descubrieron revisando papeles viejos después de la muerte de un familiar, entre fotografías amarillentas y documentos con membretes del Tercer Reich. Y hubo también quienes lo descubrieron de la manera más brutal posible, por boca de un sobreviviente, de alguien que había conocido a su madre o a su abuela al otro lado de las alambradas y que un día, décadas después, los reconoció en la calle o los encontró a través de alguna investigación. El caso de Niklas Frank es uno de los más documentados y más estremecedores. Niklas Frank es el hijo de Hans Frank, el gobernador general de la Polonia ocupada por los nazis, uno de los principales responsables del exterminio de millones de judíos polacos. Hans Frank fue juzgado en Nuremberg, condenado y ejecutado en 1946. Niklas Frank, que era un niño cuando su padre murió, creció sin entender completamente quién había sido ese hombre. Pero cuando llegó a la adultez y comenzó a investigar, lo que encontró lo llevó a una conclusión radical y perturbadora. Odia a su padre, no siente culpa por él, no siente lástima, siente odio, y ha dedicado gran parte de su vida adulta a escribir y hablar públicamente sobre ese odio, sobre la necesidad de no romantizar ni justificar a los perpetradores, aunque sean tu propia familia. Niklas Frank representa una respuesta posible al descubrimiento, pero no es la única, ni siquiera la más común. La mayoría de los hijos y nietos de guardianas nazis no llegaron a la claridad moral que Frank exhibe con tanta contundencia. Llegaron, en cambio, a la ambigüedad, a ese territorio incómodo donde el amor filial y el horror moral coexisten sin resolverse, donde la imagen de la madre que te leyó cuentos de noche y te curó las rodillas cuando te caías no puede separarse completamente de la imagen de la mujer que usó botas con punta de acero para golpear a prisioneras indefensas. Esa ambigüedad no es debilidad, es la consecuencia inevitable de amar a alguien que hizo cosas imperdonables. La psicóloga alemana Gabriele Rosenthal, que ha trabajado durante décadas con familias de perpetradores, describe este fenómeno con una frase que resulta difícil de olvidar. Los hijos de los perpetradores tienen que hacer un duelo doble. Tienen que llorar la pérdida de la imagen idealizada del padre o la madre, esa versión de la persona que amaron y que ahora saben que era, al menos en parte, una construcción. Y tienen que llorar también la pérdida de su propia inocencia familiar, esa comodidad de saber quiénes son y de dónde vienen, que la mayoría de las personas da por sentada. Ese duelo doble, dice Rosenthal, es especialmente difícil porque la sociedad no sabe muy bien cómo acompañarlo. No hay rituales para procesar la pérdida de la imagen de un padre criminal. No hay palabras establecidas para consolar a alguien que acaba de descubrir que su madre fue una guardiana en un campo de exterminio.
Algunas familias eligieron la negación como estrategia de supervivencia. No la negación total y explícita, que habría requerido un esfuerzo demasiado evidente, sino una negación más sutil y más eficaz. La minimización. Sí, estuvo en el campo, pero ella nunca hizo nada malo directamente. Sí, trabajó para los nazis, pero no tenía otra opción. Sí, hay fotos suyas en uniforme, pero en esa época todo el mundo hacía lo que el gobierno ordenaba. Estas narrativas de minimización fueron estudiadas extensamente por Harald Welser en su investigación sobre la memoria familiar en Alemania, y lo que encontró fue que funcionaban con una eficacia perturbadora. Las familias que adoptaban estas narrativas lograban mantener una imagen positiva del antepasado criminal, y esa imagen se transmitía de generación en generación con una resistencia notable frente a los hechos históricos documentados. Pero la negación tiene un costo, y ese costo lo pagan los hijos, porque crecer en una familia que niega, que minimiza, que construye versiones alternativas de la realidad para proteger la imagen de un perpetrador, es crecer en un ambiente donde la verdad no tiene valor, donde los hechos son negociables y donde la lealtad familiar se compra al precio de la honestidad. Los psicólogos que trabajan con estas familias hablan de un patrón que se repite con consistencia inquietante. Los hijos criados en hogares de negación tienden a desarrollar dificultades para distinguir entre sus propias percepciones y las narrativas que les fueron impuestas. Tienden a dudar de sus propias emociones, a preguntarse si lo que sienten es real o si es una reacción exagerada a algo que no fue tan grave, y tienden, sobre todo, a cargar con una forma de vergüenza que no puede nombrarse porque oficialmente no tiene razón de existir. Lo que resulta más revelador de todo este panorama es que el descubrimiento de la verdad, aunque doloroso y desestabilizador, suele ser también, paradójicamente, liberador. Varios de los hijos y nietos de guardianas nazis que han hablado públicamente sobre su experiencia describen el momento de la revelación no solo como un golpe, sino también como una especie de alivio. Como si una parte de ellos siempre hubiera sabido que algo no encajaba, que había una tensión en el núcleo de su historia familiar que no tenía explicación, y que finalmente saber, aunque lo que sabían fuera terrible, era mejor que seguir viviendo en esa ambigüedad sin nombre. Saber, al menos, les daba algo con lo que trabajar. Les daba una historia real, aunque esa historia fuera una que hubieran preferido no tener. Hay una pregunta que aparece invariablemente en las entrevistas con hijos y nietos de exguardianas nazis. Una pregunta que los psicólogos, los periodistas y los investigadores les hacen de distintas maneras, pero que siempre apunta al mismo lugar. ¿Te sientes responsable? ¿Hay en ti alguna sensación de culpa por lo que hizo tu madre, tu abuela, la mujer que te crió o que dio origen a tu existencia? Y las respuestas a esa pregunta son tan variadas y tan complejas que podrían llenar bibliotecas enteras, pero todas comparten algo: la conciencia de que la responsabilidad colectiva y la culpa individual son dos cosas distintas, y que vivir entre esas dos cosas sin confundirlas es uno de los ejercicios más difíciles que un ser humano puede enfrentar. Existe en la filosofía moral un concepto que los pensadores alemanes de posguerra desarrollaron con particular intensidad: la idea de la responsabilidad heredada. No la culpa heredada, porque la culpa implica haber cometido personalmente una falta, y nadie puede ser culpable de los crímenes de sus padres, pero sí la responsabilidad, entendida como la obligación de hacerse cargo de las consecuencias de esos crímenes, de no mirar hacia otro lado, de no beneficiarse del silencio. Karl Jaspers, uno de los filósofos alemanes más importantes del siglo XX, desarrolló esta distinción en su obra de 1946 sobre la culpa alemana, argumentando que aunque no todos los alemanes eran culpables de los crímenes del nazismo, todos compartían alguna forma de responsabilidad por lo que había ocurrido en nombre de su nación. Para los hijos de las guardianas nazis, esa distinción filosófica no es solo un ejercicio intelectual, es una guía práctica para sobrevivir con la conciencia intacta. Porque si adoptan la culpa total,
si deciden que son personalmente responsables de los crímenes de sus madres, terminan aplastados por un peso que no pueden cargar y que no les corresponde cargar. Pero si rechazan cualquier forma de responsabilidad, si deciden que lo de su madre no tiene nada que ver con ellos, terminan reproduciendo exactamente el mecanismo de desconexión que permitió que los crímenes ocurrieran en primer lugar. El punto de equilibrio, ese lugar donde se puede reconocer la verdad sin sucumbir a ella, es el territorio en el que estas personas pasan décadas aprendiendo a vivir. Monica Jod es uno de los casos más conocidos y más desgarradores en este terreno. Es la hija de Amon Jod, el comandante del campo de concentración de Płaszów, inmortalizado en la película La lista de Schindler como el oficial que disparaba a los prisioneros desde el balcón de su villa por puro entretenimiento. Amon Jod fue juzgado, condenado y ejecutado en Polonia en 1946. Mónica, que no llegó a conocer bien a su padre, creció con la carga de ese apellido en una Alemania de posguerra que prefería no hablar de estos temas. En entrevistas que ha dado a lo largo de los años, Monica Jod describe una infancia marcada por la confusión y por la necesidad de entender algo que nadie en su familia quería explicarle. Describe también el momento en que vio la película de Spielberg y reconoció a su padre en ese monstruo cinematográfico, y la manera en que esa experiencia la llevó a un proceso largo y doloroso de confrontación con su propia historia. Lo que Monica Jod hizo con esa confrontación es lo que la distingue. Buscó a Jennifer Tisch, una mujer nigero-alemana adoptada, que también descubrió tardíamente que era nieta de Amon Jod, y juntas hicieron un viaje a Cracovia, a los lugares donde su padre y abuelo habían ejercido su violencia. Ese viaje, documentado en libros y entrevistas, fue para ambas un acto de reconocimiento y de duelo, una manera de decir, esto ocurrió, esto lo hizo alguien de mi familia, y yo no voy a mirar hacia otro lado, aunque me duela cada paso. Hay en ese gesto algo que los psicólogos especializados en trauma intergeneracional reconocen como fundamental para el proceso de sanación: la voluntad de ir hacia el dolor en lugar de alejarse de él. Pero no todas las familias tienen la fortaleza o los recursos emocionales para hacer ese viaje, ni en sentido literal ni en sentido metafórico. Muchos hijos de guardianas nazis vivieron y murieron sin haber podido integrar la verdad sobre sus madres en una narrativa coherente de su propia vida. Hay casos documentados de hijos que sufrieron depresiones severas, que tuvieron dificultades crónicas para mantener relaciones íntimas, que desarrollaron lo que los clínicos llaman identidad fragmentada, una incapacidad para sentirse un ser completo y consistente a lo largo del tiempo. Y hay también casos de hijos que eligieron la ira como respuesta, que se distanciaron radicalmente de sus familias de origen, que cambiaron sus apellidos y cortaron todo contacto con sus parientes, intentando construir una identidad completamente nueva sobre las ruinas de la anterior. El problema con esa estrategia de ruptura radical, aunque humanamente comprensible, es que no elimina la historia. La historia no desaparece porque se decida no hablar de ella. Sigue estando ahí, en los genes, en los patrones de comportamiento aprendidos, en las reacciones emocionales automáticas que se activan en situaciones que recuerdan, aunque sea remotamente, a los conflictos no resueltos de la infancia. Los psicólogos especializados en trauma transgeneracional hablan de cómo el trauma no procesado de una generación se transmite a la siguiente a través de mecanismos que van mucho más allá de las palabras. Se transmite en la manera en que los padres responden al llanto de sus hijos, en la manera en que manejan el conflicto, en las cosas que evitan decir y en las que dicen de más, en el tipo de relaciones que modelan y en el tipo de intimidad que permiten o rechazan. Lo que esto significa, en términos prácticos, es que los hijos de las guardianas nazis no son solo víctimas de una historia familiar que no eligieron, son también, en cierta medida, transmisores de esa historia hacia sus propios hijos y nietos. Y eso los coloca en una posición de responsabilidad que va más allá de su propia vida individual. La pregunta no es solo ¿cómo sobrevivo yo a este peso? La pregunta es también ¿qué le transmito a mis hijos?
Y responder esa segunda pregunta requiere haber respondido primero la primera. Requiere haber hecho ese trabajo doloroso e imprescindible de mirar la historia familiar sin desviar los ojos, de reconocer lo que ocurrió sin minimizarlo ni exagerarlo, y de encontrar una manera de integrarlo en una identidad propia que sea honesta y que sea viable. En 1963, en una sala del Tribunal de Frankfurt, comenzó uno de los juicios más importantes de la historia alemana de posguerra. No fue el juicio de Nuremberg, que ya había ocurrido casi 2 décadas antes. Fue el llamado Juicio de Auschwitz de Frankfurt, en el que 22 exfuncionarios del campo de exterminio más grande del sistema nazi fueron llevados ante la justicia alemana por primera vez. El fiscal que hizo posible ese juicio fue Fritz Bauer, un hombre cuya historia merece un capítulo aparte, pero lo que importa señalar aquí es el efecto que ese juicio tuvo sobre la sociedad alemana, y específicamente sobre los hijos de los perpetradores que en ese momento tenían entre 10 y 20 años, y que veían por primera vez, en los periódicos y en los noticieros, los nombres y los rostros de personas que podrían haber sido vecinas de sus padres, amigos de su familia, o en algunos casos, sus propios padres. El juicio de Frankfurt fue el primero en dar voz pública y sostenida a los sobrevivientes del Holocausto en suelo alemán. Durante meses, testigos describían lo que habían visto y sufrido en Auschwitz. Sus testimonios llegaron a los hogares alemanes a través de los medios de comunicación, y para una generación que había crecido en el silencio, esas voces fueron como un terremoto cultural. Muchos jóvenes alemanes de esa época describen el juicio de Frankfurt como el momento en que su relación con la historia de sus padres cambió irreversiblemente. Fue el inicio de lo que después se llamó la confrontación generacional de los años 60 y 70, ese periodo en que la generación joven alemana comenzó a exigirles a sus padres respuestas que hasta entonces habían podido evitar dar. Para los hijos de las guardianas nazis, ese contexto cultural fue especialmente difícil, porque los juicios, los testimonios, los documentales y los libros que comenzaron a surgir en esa época no hablaban solo de los hombres, hablaban también de las mujeres, de las guardianas, de las Aufseherinnen que habían sido parte integral del sistema de los campos y cuya participación activa en la violencia estaba siendo documentada con un detalle que ya no podía ignorarse, y los hijos de esas mujeres que tenían que ir a la escuela al día siguiente del juicio, que tenían que sentarse en el comedor con sus compañeros que habían visto los mismos noticieros, que tenían que responder cuando alguien preguntaba de dónde eran, quiénes eran sus padres, qué había hecho su familia durante la guerra. Esos hijos estaban completamente solos. No había grupos de apoyo para ellos. No había terapeutas especializados en su situación específica. No había libros que hablaran de su experiencia. La sociedad alemana de los años 60 todavía no tenía el vocabulario ni el marco conceptual para entender lo que significaba ser el hijo de una criminal de guerra. Y el movimiento que comenzaba a exigir responsabilidades al régimen nazi tendía a ver a los descendientes de los perpetradores, cuando los veía, como extensiones de sus padres, antes que como personas independientes con su propio trauma específico. La empatía hacia los hijos de los victimarios era, comprensiblemente, escasa. Las energías del movimiento estaban dirigidas, con toda justicia, hacia las víctimas y sus descendientes. Los hijos de los perpetradores quedaron en una tierra de nadie moral, demasiado avergonzados para identificarse con sus padres y demasiado estigmatizados para encontrar comprensión en ningún otro lugar. Fue en ese contexto de aislamiento donde muchos de ellos desarrollaron lo que los psicólogos después llamarían identidades de compensación. Personas que, consciente o inconscientemente, eligieron profesiones, militancias y estilos de vida que fueran lo más opuestos posible a lo que sus madres habían representado. Hijos de guardianas que se convirtieron en trabajadores sociales, en defensores de derechos humanos, en docentes en comunidades marginadas. Hijos que viajaron a Israel, que estudiaron el Holocausto, que se pusieron al servicio de organizaciones de sobrevivientes.
no porque no tuvieran derecho a elegir esas vocaciones por razones genuinas, sino porque en muchos casos esa elección estaba impulsada no solo por convicción, sino por una necesidad desesperada de distancia moral con el apellido que llevaban. Ese fenómeno es complejo y merece no ser juzgado simplemente, porque hay en él algo genuino y valioso, la decisión de no reproducir los valores del perpetrador, de construir una vida que sea su negación activa. Pero hay también algo que los psicólogos señalan como potencialmente problemático. Cuando la identidad se construye enteramente en oposición a algo, ese algo sigue siendo el centro de gravedad alrededor del cual gira toda la existencia. El hijo que dedica su vida a combatir lo que representó su madre sigue organizado en cierto modo alrededor de su madre. Y eso puede significar que nunca llegó realmente a construir una identidad propia, sino solo una identidad reactiva, definida por lo que rechaza antes que por lo que elige. La verdadera integración, dicen los especialistas, requiere algo más difícil que la oposición. Requiere poder mirar al perpetrador como una persona completa, con su contexto histórico, con sus decisiones individuales, con sus crímenes y también con las dimensiones de su humanidad que no pueden negarse sin perder contacto con la realidad. Ese ejercicio, que en ningún caso implica justificar ni minimizar los crímenes, es sin embargo enormemente difícil cuando el perpetrador es tu madre, cuando el monstruo histórico es también la persona que te enseñó a caminar, que estuvo enferma y te cuidó, que tiene tu misma forma de reír o tus mismos gestos al hablar. En ese punto, la historia y la intimidad personal se superponen de maneras que ningún libro puede prepararte para manejar. Hay algo que los testimonios de los hijos de guardianas nazis repiten con una frecuencia que no puede ser casualidad: la memoria del olor. No de un olor específico, sino de la ausencia de ciertos olores, o de la presencia de olores que no correspondían a lo que se veía. El olor a perfume en una mujer que debería haber estado sudando. El olor a jabón en manos que habían hecho cosas que el jabón no podía lavar. Los sentidos, dice la neurociencia del trauma, guardan memorias que la mente consciente decide no registrar. Y los hijos de las guardianas crecieron rodeados de esas memorias sensoriales, de algo que no podían nombrar, pero que sus cuerpos habían captado desde antes de que tuvieran palabras. Eso no es metáfora. Es biología. Los estudios sobre epigenética y trauma transgeneracional, un campo que ha crecido enormemente en los últimos 20 años, sugieren que el trauma no es solo una experiencia psicológica, es también una experiencia biológica que puede dejar marcas en el material genético, y que esas marcas pueden transmitirse a las generaciones siguientes. La investigación más citada en este campo es la de Rachel Yehuda, una neurocientífica estadounidense que trabajó durante años con sobrevivientes del Holocausto y sus hijos, documentando cómo ciertos marcadores biológicos del estrés postraumático podían detectarse en los hijos de sobrevivientes, aunque esos hijos no hubieran vivido ningún trauma directo. Pero lo que es menos conocido, y lo que resulta más perturbador en el contexto de esta historia, es que investigaciones posteriores sugieren que algo similar podría ocurrir también del lado de los perpetradores, que el trauma de haber cometido actos de violencia extrema, o el trauma del secreto y la vergüenza que siguió a esos actos, también pudo haberse transmitido biológicamente a los hijos de los perpetradores. Esto no significa que los hijos sean culpables de nada. Significa que son, en un sentido muy literal, herederos de una historia que vive en sus cuerpos, tanto como en sus mentes. Brigitte Höss, la hija del comandante de Auschwitz Rudolf Höss, vivió hasta los 90 años en Estados Unidos sin hablar casi nunca sobre su padre. Se había mudado al continente americano en los años 50. Había construido una vida nueva. Había adoptado una nueva identidad cultural, aunque no había cambiado oficialmente su apellido. Sus hijos y nietos, entre ellos Rainer Höss, crecieron sabiendo que había algo en la historia familiar que no debía tocarse, una zona de silencio alrededor de la figura del abuelo que todos percibían, pero que nadie nombraba directamente. Cuando Rainer Höss, ya adulto, decidió investigar y hablar públicamente sobre su abuelo,
la reacción de su familia fue de rechazo casi unánime. No porque no supieran la verdad, sino porque habían construido sus vidas sobre la decisión de no decirla. Y Rainer, al hablar, no solo estaba rompiendo un silencio personal, estaba destruyendo la arquitectura de protección que toda la familia había levantado durante décadas. Ese conflicto entre el miembro de la familia que decide hablar y el resto que decide callar es uno de los patrones más documentados entre los descendientes de perpetradores nazis, y tiene consecuencias que van mucho más allá del conflicto familiar inmediato. Porque cuando alguien rompe el silencio, cuando alguien decide nombrar lo que ocurrió y reconocerlo públicamente, esa decisión afecta a todos los que tienen el mismo apellido, a todos los que comparten esa historia, aunque hayan elegido ignorarla. Los primos que nunca hablaron de esto, de repente reciben preguntas de sus vecinos. Los hermanos que siempre prefirieron no saber de repente se ven en una situación de la que no pueden seguir huyendo. El que habla, en cierto modo, obliga a los demás a elegir, hablar también o defender el silencio de manera explícita, lo cual es ya en sí mismo una forma de posicionamiento. Lo que resulta especialmente revelador en los casos de descendientes que eligieron hablar es la manera en que esa decisión transformó sus relaciones con las comunidades de víctimas y sobrevivientes. Varios de ellos describen haber buscado contacto con organizaciones de sobrevivientes del Holocausto, con museos de la memoria, con educadores que trabajan con las generaciones jóvenes sobre la historia del nazismo. Y describen también, con una emoción que es difícil de leer desde afuera, las reacciones que encontraron. Algunos sobrevivientes y descendientes de víctimas los recibieron con una apertura que no esperaban. Los vieron no como extensiones de los perpetradores, sino como personas que habían elegido hacer algo valioso con una historia terrible. Otros, comprensiblemente, no pudieron o no quisieron hacer esa distinción, y los descendientes de las guardianas tuvieron que aprender a aceptar ambas reacciones, a no exigir una acogida que no les correspondía exigir, y a encontrar en el acto mismo de hablar, independientemente de la respuesta que recibieran, algo que valía la pena. Uno de los proyectos más extraordinarios que surgió de ese tipo de encuentros es la iniciativa llamada Descendants, que reunió a hijos y nietos de perpetradores nazis con hijos y nietos de sobrevivientes del Holocausto en una serie de conversaciones facilitadas por psicólogos y educadores en Alemania e Israel. Los participantes describieron esas conversaciones como experiencias que los transformaron de maneras que no esperaban, no porque encontraran respuestas fáciles o reconciliaciones emotivas de guión, sino porque por primera vez pudieron hablar de su experiencia específica, de lo que significaba cargar con esa historia desde el lado que les había tocado, frente a personas que entendían, aunque desde el lado opuesto, lo que era cargar con una historia que nadie había elegido, pero que todos tenían que habitar. El sistema judicial alemán tardó décadas en entender que los crímenes de las guardianas nazis merecían el mismo nivel de atención y rigor que los crímenes de los perpetradores masculinos. Y esa demora tuvo consecuencias directas no solo para la justicia histórica, sino para las familias de esas mujeres. Porque cada año que pasaba sin un juicio era un año más en que la narrativa familiar podía consolidarse, en que el silencio podía afianzarse, en que los hijos crecían en hogares donde la versión oficial de la vida de su madre seguía siendo la que ella misma había construido para sí misma después de la guerra. La impunidad no es solo una falla del sistema, es también, en el caso de las familias de los perpetradores, una condena a vivir en la mentira. El juicio más tardío y más comentado de una exguardiana nazi fue el de Helma M., una mujer que fue llevada a juicio en Alemania en 2021 a los 96 años de edad, convertida así en la persona de mayor edad en ser procesada por crímenes relacionados con el Holocausto en la historia judicial alemana. Helma había trabajado como guardiana en el campo de Stutthof durante la Segunda Guerra Mundial y había vivido durante décadas con una identidad pública completamente ajena a ese pasado. Cuando finalmente fue juzgada, sus hijos, que ya eran ancianos ellos mismos, tuvieron que enfrentarse públicamente a la historia de su madre en un momento de sus vidas en que pensaban que esa historia
pertenecía definitivamente al pasado. Las reacciones de los hijos de perpetradores ancianos juzgados tardíamente tienen una complejidad particular que la de los hijos que vivieron los juicios cuando eran jóvenes no tiene. Cuando la madre es juzgada a los 90 años, los hijos tienen 70. Han construido sus vidas enteras, tienen hijos y nietos, y de repente, en la recta final de su existencia, se ven obligados a enfrentar una pregunta que tal vez habían decidido consciente o inconscientemente dejar sin responder. Sabían. En muchos casos sí sabían o al menos sospechaban. Habían vivido con esa sospecha durante décadas, dejándola vivir en el sótano de su conciencia familiar sin darle demasiada luz, y el juicio los obligaba a sacarla de ese sótano y mirarla de frente. El debate ético sobre si es justo juzgar a perpetradores nonagenarios es real y legítimo, y ha dividido a juristas, filósofos e historiadores durante años. Por un lado, están quienes argumentan que la justicia no tiene fecha de caducidad, que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y que las víctimas y sus familias tienen el derecho a que el sistema legal reconozca lo que ocurrió, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Por el otro están quienes señalan que juzgar a una persona de 96 años, que apenas puede caminar y que puede o no tener capacidad plena para comprender los cargos que enfrenta, es un ejercicio que roza lo simbólico y que puede generar más ruido mediático que justicia real. Para los hijos de esas personas, sin embargo, el debate tiene una dimensión adicional que los expertos externos raramente consideran, lo que el juicio hace con la memoria familiar. Porque un juicio, aunque no resulte en una condena severa, tiene la virtud de crear un registro oficial, documentado, reconocido por el Estado de lo que ocurrió. Y ese registro tiene un valor para los hijos y nietos de las guardianas que va más allá de lo jurídico. Les da algo que muchos de ellos nunca tuvieron: la posibilidad de decir que la versión de su madre no fue la única versión, que hubo otras voces, que hubo testimonios de sobrevivientes que contaron lo que realmente ocurrió, y que esos testimonios quedaron registrados para siempre en documentos que ninguna narrativa familiar puede borrar. En ese sentido, los juicios tardíos, aunque imperfectos desde el punto de vista de la justicia punitiva, cumplen una función que podría llamarse de justicia narrativa. Restituyen la verdad histórica frente a la mentira familiar. Los hijos que crecieron en hogares donde la madre mantuvo hasta el final que era inocente, que no había hecho nada malo, que era víctima de una persecución injusta, describen el momento en que un tribunal contradice esa narrativa como algo que tiene efectos simultáneamente dolorosos y aliviadores. Doloroso porque confirma lo que en el fondo ya sabían, pero que una parte de ellos se resistía a creer. Aliviador porque les devuelve el contacto con la realidad, porque valida la percepción de que algo no estaba bien, que había una incoherencia en el núcleo de la historia familiar que no era producto de su imaginación, sino de un secreto deliberado. Ese alivio no cancela el dolor, pero le da al dolor una dirección, un objeto sobre el cual posarse, y eso, en el terreno del trauma, es el primer paso hacia algo que podría llamarse, con mucha humildad y mucha cautela, una posibilidad de sanar. Existe un concepto en la psicología contemporánea del trauma que resulta especialmente relevante para entender la situación de los hijos de las exguardianas nazis. Se llama lealtad invisible y fue desarrollado por el psicoterapeuta húngaro Iván Boszormenyi Nagy en los años 70 como parte de su teoría de la terapia familiar contextual. La lealtad invisible describe el fenómeno por el cual los miembros de una familia asumen, de manera inconsciente y sin haber tomado una decisión explícita al respecto, la responsabilidad de proteger a sus antepasados del juicio externo. Es una lealtad que no se habla, que no se negocia, que no se elige conscientemente, pero que opera con una fuerza enorme sobre las decisiones, las percepciones y los comportamientos de las personas que la llevan. Para los hijos de las guardianas nazis, la lealtad invisible funcionó como una trampa de la que era muy difícil escapar porque ni siquiera podían verla. Protegían a sus madres no porque hubieran decidido defenderlas activamente, sino porque el vínculo materno-filial,
que es uno de los más profundos y más básicos de la experiencia humana, los impulsaba automáticamente hacia la protección. Cuando alguien criticaba a su madre, aunque la crítica estuviera justificada por hechos documentados, la respuesta emocional primaria no era «tienes razón», sino «ese es mi familia y la defiendo». Y esa respuesta, que en contextos normales sería simplemente un signo de amor filial, en el contexto de los hijos de perpetradores, se convertía en un mecanismo de complicidad con la mentira. Romper esa lealtad invisible, tomar distancia de ella lo suficiente como para poder ver a la madre no solo como madre, sino también como perpetradora, requiere un trabajo terapéutico y personal que muchos de estos hijos no pudieron hacer solos. Requirió, en los casos en que ocurrió, un apoyo exterior que los ayudara a distinguir entre el amor que sentían por la persona y la responsabilidad moral que debían asumir frente a los hechos. Y ese apoyo tardó mucho tiempo en estar disponible de manera sistemática en Alemania, porque la sociedad tardó mucho tiempo en reconocer que los hijos de los perpetradores tenían también sus propias heridas y sus propias necesidades terapéuticas, aunque esas heridas fueran completamente distintas a las de los hijos de las víctimas. Uno de los primeros espacios en Alemania donde los descendientes de perpetradores nazis pudieron hablar abiertamente sobre su experiencia fue un proyecto llamado Offene Türen, que en español significa puertas abiertas, fundado en los años 90 por una psicóloga que había trabajado durante años con sobrevivientes del Holocausto y que comenzó a recibir en su consulta a hijos y nietos de perpetradores que no sabían a dónde ir con lo que sentían. Lo que esa psicóloga descubrió, y que después documentó en sus trabajos académicos, fue que la necesidad de estos descendientes era tan real y tan urgente como la de los sobrevivientes, aunque radicalmente diferente en su naturaleza. Necesitaban un espacio donde pudieran hablar de su madre sin que alguien los juzgara a ellos por amarla, y al mismo tiempo un espacio donde pudieran condenar los crímenes de esa madre sin sentir que la estaban traicionando. Ese doble movimiento, amar y condenar simultáneamente, es quizás el más difícil de todos los que los hijos de las guardianas nazis tuvieron que aprender a hacer. Porque nuestra cultura emocional tiende a pensar en términos binarios. O amas a alguien o lo condenas, o defiendes a tu madre o la traicionas. Pero la realidad de estas familias exigía algo mucho más complejo: la capacidad de sostener al mismo tiempo el amor filial y la verdad histórica, de decir, mi madre hizo cosas terribles y al mismo tiempo fue la persona que me crió y me amó, y eso también es verdad. Esa complejidad moral no es una forma de excusar los crímenes. Es una forma de ser honesto sobre la totalidad de la experiencia humana, que raramente es tan simple como los relatos morales que preferimos contar sobre ella. Hay una entrevista que la escritora alemana Tanja Kinkel hizo hace algunos años para un medio europeo donde habla con varios descendientes de perpetradores nazis que habían decidido no tener hijos. No porque no pudieran, sino porque habían tomado la decisión consciente de no transmitir ese apellido, esa historia, ese peso a una nueva generación. Es una decisión que puede parecer extrema, pero que en el contexto de lo que estas personas vivieron tiene una lógica emocional que merece ser entendida antes de ser juzgada. Para algunos de ellos, no tener hijos era la única manera de asegurarse de que la cadena de transmisión del trauma se rompiera definitivamente, de que nadie más tuviera que crecer preguntándose si era responsable de lo que su bisabuela había hecho en un campo de concentración. Pero otros eligieron exactamente lo contrario. Decidieron tener hijos y hablarles desde pequeños, con la honestidad adecuada a su edad, sobre quiénes habían sido sus bisabuelos o sus tatarabuelas. Decidieron que el antídoto contra la transmisión inconsciente del trauma era la transmisión consciente de la verdad, que era mejor que sus hijos crecieran sabiendo que en su familia había habido alguien que había hecho cosas terribles, y que eso formaba parte de su historia, antes que crecieran en el silencio y descubrieran la verdad de golpe cuando ya fueran adultos y no tuvieran herramientas para procesarla. Esa apuesta por la honestidad intergeneracional
no garantiza que el trauma desaparezca, pero cambia la relación que las nuevas generaciones tienen con él. Les da un punto de partida diferente. Y eso, en el largo plazo, puede marcar una diferencia que vale la pena hacer.